2010 se hizo un debate presidencial en donde estaban los candidatos Antanas Mockus, Juan Manuel Santos, Gustavo Petro, Germán Vargas Lleras, Pardo, entre otros. Y recientemente se había destapado el escándalo de las chuzadas del DAS, un escándalo muy parecido al de Pegasus, porque fueron los mismos victimarios, las mismas víctimas, los mismos intereses y casi las mismas herramientas, siendo el software Pegasus una herramienta mucho más avanzada para espiar, perseguir, hostigar, torturar y hasta acabar con la vida de las personas. Y en ese marco quiero que analicemos la pregunta que se le hizo a los entonces candidatos a la presidencia por ese tema del escándalo de las chuzadas del DAS. Y quiero que le pongamos atención a lo que dice acá el candidato de entonces, Partido Verde, Antanas Mockus Cívicas. Digamos, una buena agencia de inteligencia debe estar separada de las fuerzas militares y debe estar separada de la fiscalía. ¿Eso es lo que usted haría como presidente con un escándalo aquí rodeándolo, llegándole casi hasta el cuello? ¿Eso es lo que...? Pues, ¿así responde usted? Yo respondería quitando las funciones que llevan al escándalo, que son funciones prácticamente, las han llamado los analistas de policía política. O sea, es que ni se me pasaría por la cabeza que uno puede utilizar el DAS para espiar a enemigos políticos. O sea, y en la alcaldía hubo una comisión de inteligencia a raíz de los atentados de las FARC, etcétera, y trabajamos para prevenir eso. ¿Qué hay que hacer para prevenir eso? Pero no... Bueno, Antanas Mockus la tenía clara, o sea, el DAS no podía convertirse en una policía política para espiar, pero el problema del DAS no solamente era ese, el problema del DAS era que estaba lleno de paramilitares, el problema no solamente era que la fiscalía estaba controlada por paramilitares, el DAS y la presidencia, el tema aquí era que estaban persiguiendo a jueces, a magistrados, a políticos opositores, a periodistas críticos, a defensores de derechos humanos. Y aquí Mockus dice algo que es muy importante, pero que también es pertinente recordar cuál era ese contexto. ¿Qué decía el Tribunal Superior de Justicia de Dinamarca? No era el tema de la... Mejor dicho, el DAS fue profundamente desviado de su función y quien lo dirigía en algún sentido debió permitir eso. Y quien nombraba a quien dirigiera directamente al presidente. Yo creo que hay una responsabilidad que la sociedad no le ha cobrado al presidente por todos los escándalos del DAS. Bueno, y esta es la hora en que todavía el presidente no ha pagado por el DAS y el otro presidente no va a pagar por Pegasus, porque en ese tipo de escándalos casi siempre pagan los peces flacos y claramente fueron chuzados personajes a quienes les vulneraron a sus familias. Aquí ya hemos hablado del caso de Narváez, el mismo autor intelectual del magnicidio contra Jaime Garzón. Narváez fue condenado por tortura psicológica contra Claudia Julieta Duque, porque le mandaba muñecas descuartizadas diciéndole que a su hija de 10 años le iba a pasar lo mismo si ella seguía de zapa, o también a la hija de Daniel Coronel, que también le amenazaron a su hija de 6 años. Y por eso ese tema del DAS, de cierta manera, se empieza a repetir con Pegasus, pero ya aplicándolo a la parte más delicada del estallido social de 2021, en donde el experto en ciberseguridad, Marcel Ramírez, que fue asesor de Donald Trump, fue entrevistado por Holman Morris en RTVC y él le dijo a Holman Morris: en el tema de Pegasus había 150 políticos opositores que estaban en la mira, que estaban siendo seguidos, que estaban siendo chuzados. De ahí viene el famoso tema de los petrovideos. Y miren, la historia se repite otra vez, pero en esta época del DAS el escándalo fue más dañino, en tanto que el escándalo fue más difícil de descubrir y se quedó más tiempo en la impunidad. Esperemos que con Pegasus no suceda eso, que se quede mucho tiempo en la impunidad. Pues, ¿por dónde empezar? Porque ya había... Eso es parte. El tema del uso de la inteligencia con fines políticos. Bueno, este Pardo era el candidato del Partido Liberal
en las elecciones presidenciales de 2010. que es por donde se originó este escándalo del DAS, está ya quedando chiquito. Ya se está viendo con avances en lo judicial, que me parece que es lo que es relevante, que es más que el DAS. O sea, son varias instituciones coordinadas. O sea, ahí aparece la Secretaría de la Presidencia, el DAS, y la Unidad de Análisis Financiero, que depende del Ministerio de Hacienda, coordinadas en función de afectar a otro poder público. Entonces, el tema me parece, de nuevo, que es más que norma. Es decir, las normas y las funciones del DAS son clarísimas. Es decir, en eso no hay que cambiar nada. Nadie ha dicho que el DAS esté para espiar enemigos políticos ni amigos políticos. Entonces, de nuevo, es un tema de abuso de autoridad criminal con fines de afectar a otro poder del Estado, que es la Corte Suprema de Justicia. No se puede minimizar este caso. No se puede hablar como una extralimitación de funciones, ni como que una reforma a las funciones del DAS resolvería el problema. Las funciones del DAS no permiten esto que se ha hecho. Es un tema, de nuevo, de actitud, es un tema de ética y es un tema de cumplimiento de los deberes de los superiores y de los responsables políticos. Bueno, Pardo la tiene clara. Esto va más allá de una simple extralimitación del poder. Eso tiene que ver con convertir la inteligencia del Estado en una policía política para perseguir, para hostigar, para amenazar, para torturar y para acabar con la vida de los enemigos. Y claramente este escándalo ya tenía algunas condenas para esta época, para 2010, y eso es lo que resaltaba Pardo. Pero, como siempre, las condenas eran a peces flacos. Miren, nada más esta semana pasada, la Fiscalía General de la Nación de Luz Serena Camargo ha reabierto el caso de las chuzadas del DAS por los temas de Peñate y Polanco, porque son dos funcionarios que todavía siguen en la mira de la justicia. Entonces vamos a ver qué pasa con esto y también vamos a ver qué pasa con los archivos secretos del DAS que están en poder de la Jurisdicción Especial para la Paz JEP desde hace aproximadamente 1 año y 2 meses. No, doctor Petro, ¿no? Sí. Para seguir el orden. Gracias, Darío, gracias. Se está reservando para mañana. Aún creo que el tema es más grave, ¿verdad? Por lo siguiente. Los 3 delitos que me correspondió a mí denunciar por primera vez como congresista. Los llamados falsos positivos, que es ejecución extrajudicial con desaparición forzada previa, delito de lesa humanidad con responsabilidad política. Y con tortura, o sea, porque hubo falsos positivos que también tuvieron tortura, no solamente desaparición forzada, hubo homicidio en persona protegida. En el gobierno. El DAS, que también tiene una responsabilidad política en el despacho del presidente, que es delito de lesa humanidad en tanto buscaba aniquilar un grupo poblacional civil con identidad política. Igual en esa época la justicia no le daba la razón a Petro, porque en esa época todavía las chuzadas del DAS no se consideran un delito de lesa humanidad. Y ya 14 años después, cuando condenan a Narváez, subdirector del DAS, el mismo cerebro que acabó con la vida de Jaime Garzón, ahí lo condenaron por tortura psicológica, entendiendo la tortura como una violación al Estatuto de Roma, un crimen de lesa humanidad. O sea, lo que Petro decía en el 2010, en ese momento no era una realidad judicial, porque a estos personajes solamente los estaban judicializando por espionaje, no por terrorismo de Estado, ni por crímenes de lesa humanidad como tortura psicológica. Pero con el avance de los procesos y también con avances en la argumentación basada en la jurisprudencia, se pudo condenar hace poco más de un mes al señor Narváez, teniendo en cuenta que eso es un crimen de lesa humanidad. O sea que lo que Petro estaba diciendo aquí apenas se cumplió 14 años después. La oposición, entre otros. Y la parapolítica, que en términos técnicos es concierto para delinquir agravado con fines de paramilitarismo, delito de lesa humanidad civil, con responsabilidad política en los partidos de unión.
Ese tema de la parapolítica ya lo habíamos hablado ahorita en el debate del 2002, que Mancuso, cuando estaban en pleno proceso electoral, había dicho que el 35% del Congreso, ellos como AUC, como paramilitares, lo habían ayudado a subir. Y en esa época todavía no se le llamaba parapolítica. Pero hay algo muy curioso, que han entregado con Salvatore Mancuso 8.000 hectáreas de tierra fértil allá en Córdoba, la tierra de Mancuso y de Petro. Y llamó mucho la atención en las redes sociales el intercambio de sombreros entre Petro y Mancuso, y también en la red social X, antes llamada Twitter, apareció una tendencia, es que Petro Paraco, o sea, queriendo decir que Petro era un paramilitar, que porque había intercambiado sombreros con Mancuso y porque había entregado 8.000 hectáreas de tierra fértil con Mancuso en Córdoba. Y curiosamente, pues los que crearon esa tendencia en X de Petro Paraco son los mismos que aplaudieron a Mancuso cuando fue al Congreso hace 20 años. ¿No les parece muy curioso eso? O sea, que cuando Mancuso participaba en falsos positivos, en ejecuciones extrajudiciales de otro tipo, o cuando participaba en masacres, cuando participaba en desplazamiento forzado a campesinos, en esa época Mancuso era bueno y era aplaudido en el Congreso. Y ahora que Mancuso está reparando víctimas, devolviendo tierras, y que Mancuso tiene perdidos 400 bienes, es decir, en Justicia y Paz, Mancuso entregó 500 bienes, de los cuales hay 400 bienes que están desaparecidos. No se sabe qué hicieron con ellos los pasados gobiernos. Y teniendo en cuenta el escándalo que hubo con el parapolítico Mario Uribe Escobar, primo de Álvaro Uribe, que se quedó con un apartamento lujoso de Ales Don Berna, un apartamento que era para víctimas del paramilitarismo, quedó en manos de un parapolítico. O sea, pasó de un paramilitar a un parapolítico. Y el exfiscal Barbosa, que también Petro lo acusó en Córdoba de negar, darle nombres de testaferros que habían recibido propiedades que eran de los paramilitares. Y por eso tienen tanto miedo que Mancuso sea gestor de paz, porque Mancuso va a ayudar a encontrar los 400 bienes perdidos y va a ayudar a revelar la información que el exfiscal Barbosa estaba ocultando de aquellos bienes que eran de los paramilitares y que terminaron en manos del Clan del Golfo, que también son paramilitares. O sea, es como si Barbosa le hubiese incautado bienes de paramilitares que venían de Justicia y Paz, y en vez de darlos a las víctimas, los dio a otros paramilitares que se llaman los del Clan del Golfo. Y eso fue lo que dijo exactamente Petro en Córdoba, y por eso les da miedo que Mancuso sea gestor de paz, porque Mancuso no solamente salpicó a más de 300 delincuentes ante la Jurisdicción Especial para la Paz, sino que además Mancuso, Macaco, el Cuco Banoy, Jorge 40 y todos los que ya son nombrados gestores de paz, esos van a ayudar a encontrar la verdad de cuáles fueron los testaferros como Mario Uribe Escobar que se quedaron con esas tierras. Son 3 delitos de lesa humanidad. La pregunta que uno tendría que hacerse es ¿por qué se aplaudía el gobierno mientras se cometían estos delitos? Por parte de un sector muy importante de la sociedad. Respondo su pregunta, David. Para cometer este tipo de delitos desde el aparato mismo del más alto gobierno, hay que tener muy baja el criterio de negar o de rechazar las articulaciones con la mafia. Se puede ser muy valiente con las guerrillas, de hecho este gobierno lo ha sido, pero dejó entrar la mafia por la puerta de atrás del Palacio de Nariño. Bueno, ahí le reconoció algo bueno al gobierno de Uribe, o sea, dijo que el gobierno de Uribe fue muy valiente con las guerrillas, pero también tuvo ese componente de ser valiente con la guerrilla, pero dejar entrar la mafia paramilitar por la puerta de atrás. Y acá vuelve al tema del Plan Colombia, que ya lo hablamos hace como un mes. El Plan Colombia fue una gran cantidad de dinero de Estados Unidos para combatir el narcotráfico, pero el Plan Colombia, tanto en el gobierno de Pastrana como en el de Uribe, se utilizó básicamente para combatir las guerrillas. Y gracias al Plan Colombia, el ejército se convirtió en uno de los mejores armados del mundo, en tecnología militar, en armamento, pero el problema del ejército era que tenía convenios con los paramilitares, y ese ejército solamente combatía las guerrillas, y ahí fue donde no cumplió la tarea de velar por la seguridad del pueblo, porque está bien, no se puede negar que
Uribe, siendo presidente, le dio golpes duros a la guerrilla. Y eso Petro no se lo está quitando, pero también no se puede negar que mientras que le daba golpes duros a la guerrilla, le entregó el país y fortaleció enormemente el paramilitarismo que se había metido en la Fiscalía, en el DAS, en las Cortes, en el Congreso y en los medios de comunicación. Recuerden ustedes que varios grupos económicos que tienen canales de televisión, que tienen empresas de salud, varios gremios económicos también terminaron apoyando el paramilitarismo económicamente. Está, por ejemplo, el apoyo del paramilitarismo desde Bavaria, Postobón, multinacionales como Chiquita Brahms. También está el apoyo al paramilitarismo desde Ecopetrol, que esa sí era y es una empresa del Estado. Y entonces ustedes me preguntan, esa es la pregunta de ustedes, ¿usted qué haría? Yo le respondo, yo tengo muy alto el criterio de que en una democracia no puede haber convivencia con el crimen. Llámese como se llame. Si hicimos el pacto de la Constitución del 91 fue para cumplirlo. Y lo que hemos visto en este gobierno es la destrucción de las esencias mismas de la Constitución del 91. Si yo gobierno, necesito dos cosas. Una, tal claridad en el cumplimiento de la Constitución del 91, eso se llama talante democrático, no dictatorial. Yo a veces miro a mi niña que está aquí presente y ella es la que me da la fuerza para decirme no se deje seducir del poder, porque el poder es como una droga. Y la segunda circunstancia es todo crimen desde el Estado empodera tanto al criminal que comete su genocidio. Por tanto, una regla básica es que en el Estado no se pueden cometer crímenes de ningún tipo. En el Estado no se pueden cometer crímenes de ningún tipo. Y ustedes saben que en el gobierno de Petro ha habido 3 escándalos interesantes para analizar. El primer escándalo fue el de unas chuzadas a una niñera de Laura Sarabia. Y Laura Sarabia pues tuvo que salir del gobierno un tiempo por ese escándalo. Y luego terminaron condenando a una policía. Y si bien es cierto fueron unas chuzadas y fue un abuso de poder, hubo gente que estaba comparando las chuzadas a la niñera con las chuzadas del DAS. O sea, años luz de diferencia. Pero también Petro dijo una cosa cuando era candidato en 2022. Aquí era candidato en 2010, la primera vez que Petro fue candidato a la presidencia. Él decía, el que robe se va. Y de cierta manera, muchos tomamos eso como una promesa de campaña. El que robe se va. Entonces, yo me pongo a pensar en varios personajillos que han pasado por el gobierno de Petro. Me pongo a pensar en Alejandro Gaviria. Se robó $1 billón de la reforma educativa. El mismo Petro lo dijo, el mismo Petro lo denunció. Alejandro Gaviria se robó $1 billón. María Isabel Urrutia, ministra del Deporte, así como el ministro de Educación de ese momento, Alejandro Gaviria, ya cuando supo que Petro lo había echado, dejó amarrados unos contratos para robar. Concha Baracaldo, en malos manejos en el ICBF. Y también tenemos el caso reciente y el más mediático de Olmedo López y Snyder Pinilla. Se robaron los carrotanques en la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos y Desastres. Un robo que venía desde el gobierno anterior. Pero ¿qué pasaba? Que el gobierno anterior tapaba los robos, como el robo de Karen Abudinen, o los gobiernos anteriores premiaban a los ladrones con embajadas, con consulados, premiaban a los asesinos. Recuerden ustedes, Narváez, después de tener que ver con la muerte de Jaime Garzón, lo premiaron como subdirector del DAS. Noguera, siendo director del DAS, ordenó asesinar al profesor y defensor de derechos humanos Alfredo Correa Andrés, lo premiaron con un consulado en Milán. El gobernador uribista Salvador Aranazús
ordenó el crimen de lesa humanidad contra Eduardo Díaz, alcalde del Roble Sucre, y lo premiaron en la embajada chilena. Entonces, ¿qué tenían los pasados gobiernos? Que ellos protegían a los delincuentes. María Elpirar Hurtado, condenada por las chuzadas del DAS, le permitieron el exilio en Panamá para que escapara de la justicia. Luis Carlos Restrepo, el comisionado de paz llamado Doctor Ternura, prófugo de la justicia. Un señor llamado Pierre, corrupto del gobierno de Duque, es prófugo de la justicia en este momento. Entonces, ¿qué le exige uno a un gobierno? Que si tiene un corrupto, lo saque de una, que no lo premie. ¿Qué le puede criticar uno a Petro después de 2 años largos de gobierno? A Petro yo le critico básicamente 3 cosas y tienen que ver con lo mismo. Por ejemplo, Armando Benedetti hace rato tenía que estar por fuera del gobierno. Si bien es cierto, Armando Benedetti no está condenado, aún así es un personaje éticamente muy cuestionable. O sea, a un político no solamente lo puedes evaluar por la parte legal y penal, a un político también hay que evaluarlo por la parte ética, porque a veces no hay justicia. Y claramente, el señor Armando Benedetti, siendo embajador de Venezuela, violó varios códigos de ética. Por ejemplo, en estado de embriaguez insultó de manera abominable a su compañera Laura Sarabia. Y en ese momento Petro hizo lo correcto, lo sacó del gobierno. Pero ¿dónde está el error de Petro? Lo sacó del gobierno, de esa embajada en Venezuela, y lo volvió a meter en la embajada en Italia. Y eso es actuar correctamente y luego volver a equivocarse. Otro ejemplo, Mauricio Liscano, un tipo que fue más uribista que Uribe, que incluso Uribe fue su padrino de bodas, luego fue santista cuando se puso de moda el proceso de La Habana, y el tipo cayó de carambola en el pacto histórico. O sea, en mayo de 2022, a puertas de elegir presidente, ya cuando iba a empezar la segunda vuelta, el tipo pasa de ser santista y se mete al pacto histórico. Y Petro lo mete en el departamento de la presidencia. Y allí hay un escándalo de despilfarro que se llamó las plumas de ganso y los televisores hipercostosos. Un escándalo totalmente evitable. Si bien es cierto, Liscano hizo una cosa buena, que fue descubrir las nóminas paralelas del gobierno de Duque, en donde había 123 cargos innecesarios y con nóminas paralelas, el tipo se equivocó ahí. Y Petro no lo sacó de la presidencia, lo mandó para el ministerio más atracado por el gobierno de Duque, el de Mintic. Y allí pues todavía no se le ha comprobado escándalo. Pero en mi opinión, Petro debió sacar también a Liscano, como en su momento sacó a Sarabia y a Benedetti cuando estaban esos escándalos. Y en el tema de Olmedo y Snyder Pinilla hay también una zona gris, porque si bien es cierto, Petro acertó al sacar a Olmedo y a Snyder, Petro fue traicionado por Olmedo, pero dice un testigo que a Petro le habían advertido de que Snyder era corrupto y que venía del clan Aguilar, un clan parapolítico. Pero, una de dos, o la carta nunca le llegó a Petro, o él le llegó y se hizo el bobo. O sea que a Petro le hicieron una carta mucho antes del escándalo de los carrotanques, advirtiéndole que el tal Snyder Pinilla era un colado de un clan parapolítico. Pero lo que sí tenemos certeza fue que la carta le llegó a María José Pizarro, y María José Pizarro la remitió a la Procuraduría. Pero qué ridiculez es esta. ¿Por qué no se la remitió a Petro en vez de remitírsela a la Procuraduría? Porque es que la Procuraduría no sirve. La Procuraduría es del clan de los Char, es uribista. Fue la misma que archivó el proceso del robo de Karen Abudinen, de Mintic. Entonces, María José Pizarro perdió toda credibilidad. Y dicen algunas fuentes de la revista Cambio que a Petro sí le llegó la carta. Y dicen otras fuentes que la carta no llegó a Petro, sino que llegó a María José Pizarro, y María José Pizarro la mandó a la Procuraduría y la mandó al mismo Snyder Pinilla.
Y obviamente pues Snyder Pinilla no se iba a echar al charco con esa carta él mismo, se hizo el bobo también. Y que Snyder Pinilla fue el que evitó que esa carta llegara a Petro. O sea, eso quedó en una zona gris, no se sabe qué pasó ahí. Pero básicamente esos son los errores de Petro. Son errores totalmente evitables y que uno debe criticar eso, pero en los demás casos Petro sí hizo lo correcto, que era sacar de una las manzanas podridas. Nos privó ahí de la oportunidad de hacerle una repregunta porque siempre dan su respuesta. Sígueme, Isabel. Estamos quejándonos todo el día y con toda la razón de que hay impunidad, de que la hace en Colombia, no la paga. Démosle un aplauso fuerte a la justicia, porque se está investigando y se está llegando a los autores, porque generalmente se rompe el hilo por lo más delgado. No quiere decir que la investigación que se está haciendo la confundamos con condena. Las personas que están siendo investigadas pueden ser absueltas o pueden ser condenadas, pero qué maravilla que esté actuando la justicia, qué maravilla que se esté investigando estos delitos. Yo creo que debemos estar satisfechos y contentos. Ustedes preguntan qué haría yo de presidenta si yo me encontrara con que funcionarios míos hacen inteligencia política. Yo voy a mejorar la inteligencia. El DAS se tiene que dedicar a hacer mucha inteligencia para defender el Estado. La Fiscalía tiene autoridades legales para perseguir con inteligencia el crimen. Nosotros para tratar el terrorismo necesitamos más y mejor inteligencia para perseguir la mafia, los corruptos. Pero si yo llego a enterarme que hay funcionarios y subalternos míos que están haciendo inteligencia con organismos del Estado, les hago el debido proceso de investigación disciplinaria, administrativa, los destituyo con toda la fuerza que pueda y colaboro con la justicia y le pido a la justicia todas las condenas del caso. Pero creo que la justicia merece un aplauso porque criticamos la impunidad y estamos viendo que la justicia está actuando. Bueno, sobre lo que dice Noemí Sanín, ella aplaude la justicia por investigar, pero es que la justicia es para eso, para investigar. Hay que aplaudir la justicia cuando condena a todos los que son. Pero ¿cuál es el problema de esta justicia? Solamente condena peces flacos, casi nunca condena peces gordos. Y ella dice que ella de llegar a la presidencia, que echa a los que hagan inteligencia. Es que el problema del DAS no fue que hizo inteligencia. El problema del DAS fue que chuzó ilegalmente a opositores y los perfiló sin ser un poder judicial. Y los perfiló para hacer hostigamientos, metiéndose con la familia de los enemigos políticos, metiéndose en la familia de periodistas, de magistrados, de jueces. O sea que ahí de cierta manera esta señora Noemí Sanín minimiza este escándalo y le quita el carácter de lesa humanidad y lo hace ver como un escándalo cualquiera y hace ver como que la inteligencia es mala. No, la inteligencia no es mala, es necesaria, pero el problema es que para poder hacer ciertas operaciones de inteligencia se necesita una orden judicial y el DAS no tenía orden judicial para chuzar a esta gran cantidad de personas y para perseguir, hostigar, amenazar a sus familias. Juan Santos. Ustedes preguntaban qué haríamos nosotros si somos presidentes en una situación como la que ustedes describían. Yo les respondo, haría exactamente lo mismo que hice cuando estaba de ministro de Defensa. Al comienzo del ministerio descubrimos que la inteligencia de la policía estaba grabando ilegalmente. Yo personalmente me puse a investigar, fui al fondo y descubrimos quiénes eran. Y tomamos todas las acciones pertinentes y nunca más se volvió ni siquiera a mencionar alguna sospecha de que la inteligencia de la policía estaba haciendo algo ilegal. Con los falsos positivos hicimos exactamente lo mismo. Cuando descubrimos que efectivamente estaban sucediendo, actuamos con total contundencia, con total transparencia y con total eficacia, como lo ha demostrado y como lo ha señalado inclusive la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Santos dice dos mentiras. La primera, que ellos descubrieron que la policía estaba haciendo inteligencia con chuzadas ilegales, sin orden judicial, y que ellos frenaron eso. Mentiras, ellos nunca frenaron las chuzadas del DAS. Y la segunda mentira, la de los falsos positivos. Ellos dicen que intervinieron a tiempo cuando se descubrieron los falsos positivos. Tampoco es cierto, porque los falsos positivos se estaban denunciando desde 2004.
Y solo en 2008, cuando llegaron a sus cifras más altas, cuando ya se había llegado a 1067 falsos positivos por año, y se había pasado de 13 nada más al año con Pastrana a 1067 al año con ellos ahí sí destituyeron 27 militares, pero fue ya 4 años después, o sea, muy tarde. Entonces ahí Santos claramente mentía, y recordemos que Santos ganó la presidencia con puras mentiras. Citaron a más de 3 millones de personas de Familias en Acción a decirles que Antanas Mocus iba a quitar Familias en Acción, y que si lo elegían a él iba a mantener el programa de subsidio de Familias en Acción. Con mentiras como esas fue que Santos ganó la presidencia en 2010. Y curiosamente, en el 2011 fue el gobierno de Santos el que eliminó el DAS. Pero ¿saben qué? Lo eliminaron, pero la mayoría de funcionarios los pasaron para otros entes, para el CTI de la Fiscalía, para el Ministerio del Interior, para el Ministerio de Relaciones Exteriores. Y personajes como Pacho Malo, en este momento salpicados por narcotráfico, a la de Mancera, hicieron parte del DAS y pasaron de carambola al CTI de la Fiscalía. Entonces, eliminaron el DAS para nada, porque las manzanas podridas del DAS pasaron a otras instituciones del Estado. De manera que así actuaríamos nosotros como presidente. Pero yo quisiera hacer una observación adicional. Sí. Yo oí aquí a otro candidato decir lo siguiente. Doctor Santos, si usted se va a referir al otro candidato, entonces lo hacemos en el siguiente ejercicio de que usted se refiera a lo dicho por otro candidato, entonces queda ahí reservada su palabra. Lo que le quiero decir es lo siguiente: usted destituye fulminantemente, lo está recordando y lo recordamos todos, cuando sospecha de casos de corrupción. Y esto no es que me esté sumando a la sinfonía. El presidente Uribe ha sido resistente a destituir funcionarios involucrados en escándalos similares. ¿Usted se distancia de eso o de esa actitud del presidente? El presidente ha sido una persona muy leal con sus colaboradores y ha creído en la presunción de la inocencia. Ha creído en la presunción de la inocencia, pero es que creyó como 4 años en la presunción de la inocencia. Bueno, y claramente pues Santos ahí defendía a Uribe porque él también estaba involucrado en los falsos positivos. Y ahí pueden ver ustedes cómo empieza a maquillar algo que era una realidad evidente. Y no simplemente los destituye por una sospecha o por un señalamiento. Y yo soy más interesado, y creo que todo el mundo debería estar interesado en que estas investigaciones lleguen al fondo. Si hay alguien culpable, que la pague, como se dice. Y sobre todo yo estoy seguro, porque han querido manchar el nombre del presidente, que el presidente ahí no tiene absolutamente nada que ver, porque yo fui testigo durante 3 años, y yo tenía bajo mi responsabilidad las 4 inteligencias de las 4 fuerzas, y nunca el presidente me hizo la más mínima insinuación de utilizar esas inteligencias para algo indebido. De manera que yo doy fe de la honorabilidad del presidente de la República. El doctor Santos se quería referir ya al otro candidato, pero... Bueno, obviamente Santos no va a salpicar a su jefe, porque se puede también salpicar él. Y quiero hacer un recorderis. Santos pidió perdón por los falsos positivos. Entonces, la pregunta del millón es, como forma de terminar esta clase, si Santos no tuvo que ver con los falsos positivos, ¿por qué pidió perdón hace poco a las madres de Soacha y a las más de 6.402 víctimas demostradas? O sea, Santos cambió muchísimo. Y esto es lo que se está debatiendo en Argentina. Si este señor expresidente Uribe tuvo que ver o no tuvo que ver en estas ejecuciones extrajudiciales. Si esto fue simplemente un accidente, que de repente se equivocaban 13 veces al año y terminan equivocándose en 1067 por año. Si fue simplemente un accidente estadístico y, como dice Santos, el presidente del momento nada tenía que ver. Y esto lo está investigando el fiscal Carlos Stornelli y el juez federal Sebastián Ramos. Hemos llegado al momento de las conclusiones. Tengo 2 para compartir con ustedes. La primera, que es importante hacer estos ejercicios de memoria histórica para que la gente recuerde qué era lo que decía Petro en 2010, qué decía Santos, qué decía Noemí Sanín, Antanas Mocus, Pardo. Aquí también estaba como candidato Germán Vargas Lleras. ¿Qué decían estos candidatos? Había otros candidatos que no eran mediáticos y no los invitaban a los debates, como siempre pasa. Y comparar lo que decían estos personajes en esta época y lo que han hecho
en su carrera política y en la actualidad. Y la última conclusión es la importancia de meterle a esto pensamiento crítico, de comparar fuentes, de construir un discurso basado en hechos y siempre tratando de evitar el fanatismo. Es muy difícil evitar los sesgos en esos temas políticos, pero se puede hacer el esfuerzo de ver los debates y cada quien sacará sus conclusiones. Bueno, muchas gracias.